Bueno, buenas tardes, compañeros. Ahora, nosotros vamos a estarles impartiendo el tema de técnicas empleadas para el diagnóstico en parasitología. Los métodos que vamos a ver son examen general de heces, Cato-CATS, el de Graham, el fórmula acetato de etilo y el Ciel-Nielsen modificado. Bien, como introducción tenemos el análisis de la heces sirve para ayudar al diagnóstico de las infecciones parasitarias, entre otros hallazgos que podemos encontrar en la heces, como la mala absorción, la sangre oculta, las grasas, las fibras de carne, las bilis, los glóbulos blancos y azúcares que ayudan al diagnóstico de otras enfermedades. Para este tipo de análisis en heces existen diversos métodos que son los que vamos a ver el día de hoy, como por ejemplo el examen general, el método de Cato-CATS, fórmula acetato, Ciel y Nielsen, entre otras técnicas. Bien, los objetivos. En primer lugar, tenemos conocer las diferentes técnicas utilizadas para el diagnóstico en parasitología. Número 2, conocer las ventajas y las desventajas de las técnicas para reconocer cuál es el método apropiado en cada caso. Y número 3, recordar el procedimiento adecuado para cada una de estas técnicas. Bien, la primera técnica sería el examen general de heces. ¿En qué consiste? Pues el examen consiste en la identificación, puede ser de dos partes, tanto macroscópica como microscópica. En la parte microscópica es donde detectamos los elementos parasitarios presentes en la materia fecal. Primero se comienza con el examen macroscópico. ¿En qué consiste? Pues vamos a anotar todas las características que contiene la heces, como el color, que lo vamos a reportar tal como nosotros lo estamos viendo, ya sea color verde, café, amarilla, etc. Luego se reporta la consistencia, que van desde duras hasta líquidas, la presencia de la sangre, la mucosidad y la pus. En el aspecto macroscópico, nosotros también nos puede orientar hacia qué parásito es el que vamos a ver. De qué manera, por ejemplo, Giardia intestinalis, sabemos que es característico que las heces sean amarillas y sean líquidas. También podemos encontrar en el examen macroscópico lo que son restos de los helmintos. Luego consiste el examen microscópico, que este es un examen en fresco que es de lo más simple. ¿En qué consiste? Pues se va a mezclar lo que es la muestra fecal con la solución salina y con la solución del Lugol. ¿Cómo se va a hacer este método entonces? Bien, vamos a poner en un portaobjetos una muestra, una gota de solución salina y una gota de Lugol. ¿Cómo debe de ser la cantidad de heces que debemos de aplicar en cada portaobjeto? En cada muestra, pues vamos a agregar no mucha ni muy poca. Tiene que ser la cantidad exacta para que se pueda leer a través de ella en el periódico. Luego de esto, entonces en el procedimiento, nosotros vamos a poner un cubreobjeto que va a ser de 22 milímetros y este lo vamos a observar en el campo microscópico en un objetivo de 10X y posteriormente en uno de 40X. ¿Qué son lo que vamos a detectar en el examen microscópico entonces? Vamos a observar lo que son los trofosoditos de los protozoos, los quistes, los helmintos, y vamos a reportar también, vamos a observar las estructuras normales, como las células vegetales, los granos de polen, fibras musculares, y también se van a observar las estructuras anormales, como los eritrocitos, los leucocitos. Se debe de examinar particulosamente las muestras mucoides. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una muestra mucoide, la vamos a asociar normalmente con presencia de leucocitos. ¿Cómo vamos a reportar entonces este examen? Pues ya habíamos dicho que en la parte macroscópica, pues tal como la miramos, y lo que es la sangre, el moco, la pus, va a ser presencia o ausencia.
Y en la parte microscópica, pues vamos a reportar lo que nosotros estamos viendo. El segundo método, entonces, es el método de Cat-to-Cats. ¿Cuándo vamos a utilizar este método? Pues cuando querramos observar lo que son los helmintos. Como fundamento, entonces, tenemos que el método consiste en la aclaración de la muestra de heces a través del uso de la glicerina. Se le prepara una capa transparente y se van a observar las formas parasitarias. ¿Cuál sería entonces el principio del método de Cat-to-Cats? Sería aclarar la solución con glicerina, con un frotis grueso de heces sin diluir. Los huevos de algunos helmintos se aclaran lentamente, pero este método ayuda a que sea más fácil poder aclarar estos huevos. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas entonces para el método de Cat-to-Cats? Bien, las ventajas es que, como ya habíamos mencionado, la muestra no necesita ser diluida. Los materiales a utilizar son económicos. Una vez ya montados, se puede transportar sin ningún problema y la muestra puede durar hasta muchos meses. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que la muestra tiene que ser fresca y que no podemos utilizar muestras líquidas o diarreicas. No es útil para protozoo, por eso cuando hablamos del método de Cat-to-Cats debemos de tener en cuenta que lo que estamos buscando son los huevos del mitos y no se van a observar tampoco las larvas. Los huevos fértiles, los huevos frágiles como ancilostomatoideos se vuelven irreconocibles en un par de horas. Bien, ¿cuál es el procedimiento entonces? Bueno, en primer lugar, pues vamos a tener en cuenta que vamos a poner sobre un papel periódico. Lo primero que siempre debemos hacer, compañeros, cuando estemos hablando de exámenes, es rotular. Entonces vamos a rotular el portaobjetos y le vamos a colocar encima el templete. Vamos a poner aparte, ya puede ser en el mismo periódico o en un papel toalla, una pequeña porción de heces. A estas heces nosotros le vamos a agregar una malla. Vamos a raspar y lo que salga arriba de la malla es lo que vamos a depositar dentro del templete. Una vez que ya esté cubierto, pues lo vamos a remover y vamos a tapar el templete con un cuadrado de celofán que está empapado con glicerina y verde de malaquita. Vamos a presionar el papel celofán con el dedo hasta que recubra todo el cuadro, ¿verdad? Lo vamos a dejar que esté un par de tiempo, serían unos 30, 45 minutos a temperatura normal o húmeda, ¿verdad? Y luego vamos a proceder a observar en el microscopio con un aumento de 10x y vamos a realizar el recuento de los huevos del mintos. ¿Cómo se hace el reporte? Entonces nosotros vamos a multiplicar el resultado por 24 y el reporte del número de huevos por gramo de heces de este factor lo vamos a multiplicar dependiendo del tamaño del templete utilizado. El siguiente método, entonces, sería el método de formol acetato de etilo. Este es un método de concentración. ¿Cuándo vamos a utilizar nosotros este tipo de método? Pues cuando nuestro examen en fresco no nos reporte nada y tengamos muestras que se ven a nuestro criterio que pues presentan algunos tipos de protozoos, ¿verdad? Se basa entonces en la concentración de las formas parasitarias mediante la centrifugación. Este método utiliza la formalina para fijar y utiliza el éter para separar, para permitir una mejor visualización de los métodos parasitarios. El fundamento entonces en sí es que este método de concentración por sedimentación se basa en el uso de soluciones que permiten fijarla, las estructuras parasitarias y separar los dendritos de una muestra de heces. ¿Cuál es la utilidad del método? Pues sería conocer la concentración de los huevos, de las larvas del minto, de los oquistes y de los quistes de los protozoos en las heces. También presenta algunas ventajas y desventajas. Pues las ventajas dice que puede utilizarse las muestras frescas
o previamente fijada, ya sea con formalina o con el MIF. Los quistes de los protozoos no se deforman y este método es adecuado tanto para huevos de nemátodos como de cestodos y de tremátodos. ¿Cuáles serían las desventajas entonces? Los huevos infértiles de Ascaris y en ocasiones los quistes de Giardia intestinalis pueden flotar y se pueden descartar. Además, utiliza lo que es los tubos de vidrio, no se utilizan plásticos, sino que se utiliza el de vidrio, porque utilizamos el éter. Y dice que no es adecuado para los trofozoitos en protozoos. Bien, ¿en qué consiste el procedimiento entonces? El procedimiento, entonces, primero lo que vamos a hacer, compañeros, es que vamos a homogenizar la muestra de heces, aproximadamente 1 gramo, con 10 mililitros de formalina al 10%. Esto lo vamos a traspasar en un tubo de vidrio de 15 mililitros. Luego de 5 minutos, la suspensión de la materia fecal la vamos a traspasar a otro tubo, la vamos a filtrar. Igual el otro tubo tiene que ser de 15 mililitros y le vamos a agregar 3 mililitros de éter. Luego, pasado el tiempo, pues vamos a mezclar y vamos a posteriormente centrifugar el tubo por 2 minutos a 2000 revoluciones por minuto, ¿verdad? Vamos a decantar el líquido y se va a trabajar solo con el sedimento. Luego vamos a proceder a montar en el portaobjetos en busca de parásitos. ¿Cómo es entonces el informe en este? Pues igual vamos a reportar lo que miramos como positivo, como presencia y lo que no como ausencia, ¿verdad? Y se reportan tal cual se miran los quistes y las estructuras parasitarias que vamos a ver. El siguiente método sería entonces el método de Ziel y Nielsen modificado. ¿Cuándo vamos a utilizar este método? Cuando tengamos sospecha nosotros de apicomplexas intestinales. Que sean resistentes al ácido alcohol. Se pueden teñir también otros tipos de muestras, no solo ese, sino que también podemos teñir lo que es el fluido duodenal, la bilis, el esputo, los lavados bronquiales, etcétera, ¿verdad? Pero cuando vamos a hablar de Ziel y Nielsen, pues ya les había dicho que son las apicomplexas, entonces nos vamos a orientar a Cryptosporidium o Ciliósforas, ¿verdad? Cryptosporidium, pues como ya sabemos, es un predominante de la diarrea acuosa con tendencias a la frecuencia en niños, normalmente menores de 5 años, y lo que son las ciclosporas, tenemos predominancia en pacientes que son inmunocomprometidos, como ya puede ser por VIH, por cáncer o por otras condiciones, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces el procedimiento de este método? Pues número 1, igual compañeros, vamos a etiquetar el portaobjetos para no perder el paciente que estamos trabajando, ¿verdad? Número 2, pues vamos a tomar una pequeña parte de heces y con un aplicador nos vamos a ayudar para hacer una pequeña extensión. La vamos a dejar secar a temperatura ambiente y vamos a proceder a fijar. Ya se puede fijar con metanol o la podemos fijar así como en los gram con lo que es un mechero, ¿verdad? Luego vamos a cubrir la preparación con el reactivo de fusina fenicada, que este sería el colorante principal durante 5 minutos. Procedemos a lavar y luego vamos a aplicar lo que es el decolorante, que sería el alcohol ácido, durante 20 segundos, no más de 30 segundos. Luego volvemos a lavar con agua y vamos a cubrir el portaobjetos con el segundo colorante, que sería el azul de metileno, durante 30 segundos. Lo vamos a lavar y luego vamos a esperar que se seque la muestra y procedemos a observar a 100x en aceite de inmersión. ¿Qué es lo que vamos a observar entonces en el microscopio? Los quistes de los parásitos que se observan van a ser de color rojo y el fondo normalmente es de un fondo azul. Bien, este tipo de método tiene un control de calidad. ¿Y en qué consiste? Pues dice que el control de calidad debe de incluirse en cada sesión de tinción.
con una laminilla de control de calidad de Cryptosporidium que va a estar guardada con formol al 10%. Vamos a observar los ositos que se tiñen de color rosado y el fondo de la laminilla va a ser de un color verde. Ya para finalizar, entonces tenemos el método de Graham, que este método pues es para buscar lo que es los huevos de enterobios, ¿verdad? ¿En qué consiste entonces el fundamento? Pues consiste en recobrar huevos de enterobios vermicularis de la región perianal de los individuos infectados. Esto debido a que las formas adultas habitan en lo que es el intestino grueso y en el recto. Bien, ¿cuáles serían entonces las ventajas y las desventajas? Pues las ventajas que tenemos es que es de bajo costo y es un proceso rápido de hacer, la verdad. ¿Cuál sería la desventaja? Que la obtención de la muestra es un poco difícil y esto puede provocar lo que son las contaminaciones fecales. ¿En qué consiste entonces el procedimiento? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es en un portaobjeto, igual, identificar el portaobjeto. Vamos a poner un poco de cinta adhesiva y su respectiva identificación. Vamos luego a tomar la muestra. ¿Cómo se toma la muestra entonces? Vamos a tomar el portaobjetos de donde está la etiqueta o la identificación y con mucho cuidado vamos a retirar lo que es la cinta adhesiva. Vamos a poner el portaobjetos sobre un bajalenguas y vamos a doblar la cinta de manera que quede en el exterior lo que es la parte que contiene el pegamento. Luego nosotros el paciente tiene que estar en decúbito y vamos a apartar los glúteos con una mano y vamos a apretar con la otra mano la cinta adhesiva firmemente por los pliegues perianales. Luego volvemos a colocar la cinta sobre el portaobjetos y se descarta del portalengua, ¿verdad? Luego se procede a examinar. Podemos ayudarnos con gotas de tuoleno, que estas nos van a servir para aclarar las muestras y poderlas observar de una mejor manera en el microscopio. Bien, entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Pues se observaron métodos diferentes al examen general de heces que nos ayudan a mejorar en el reporte para el diagnóstico. Como número 2, tenemos que se comprende el fundamento y la utilidad de cada técnica y cuándo es recomendable utilizar cada una de ellas. ¿A qué nos referimos con esto? Un ejemplo, entonces sería que para recordar, vamos a hablar de CATO-CATS cuando queremos buscar el Mintos o Ciel y Nielsen cuando queremos buscar ampicomplexas intestinales que sean los parásitos alcohol resistentes. Y como número 3 tenemos que observamos las partes de cada procedimiento, de cada técnica y cuáles son las partes críticas que se destacan en cada técnica. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, en Ciel y Nielsen, pues respetar los tiempos, sobre todo el decolorante, porque ya sabemos pues que se pueden decolorar de más las muestras. También en el examen general, pues ya sabemos que podemos aplicar la muestra de solución salina de Lugol, pero nunca de Lugol a salina. Entonces, esos son los pequeños detalles que nosotros tenemos que tener en cuenta en cada uno de los procedimientos. Y bueno, compañeros, esta sería toda nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.